Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal. Mi nombre es Kat y en este video les traigo revelando los misterios de Stardew Valley. No sé si han notado que cuando vamos por esta cesta de Linus, en esta parte del autobús, de la estación de autobús, vamos a encontrar una caja en medio de la oscuridad, la cual nos pide una batería. Esa batería la hacemos mediante un pararrayos y ahí pues les aparece cómo hacerlo. Y una vez que tengamos la batería la vamos a ingresar a esta caja. Esta caja nos bota una segunda nota, la cual nos dice que debemos llevar una concha arcoíris a la estación de tren. La concha arcoíris la conseguimos en la playa, son esas azulitas, y una vez que la dejamos en la caja nos da una tercera nota, la cual nos dice que debemos de llevar 10 remolachas a la casa del alcalde. Para las remolachas tenemos que comprar las semillas donde Sandy y estas tardan en crecer 10 días. Si tienen el invernadero les recomiendo que lo hagan, ya que estas solo crecen en otoño. Cuando dejamos las remolachas nos da una cuarta nota y dice que debemos ofrecer al dragón su última comida. Este dragón murió observando al sol, así que pues la respuesta es una esencia solar. Cuando le damos la esencia solar vamos a encontrar la última nota, la cual nos dice que debemos revisar las maderas que tenemos al lado de nuestra casa. Estas maderas son estas, y cuando le damos clic aquí vamos a encontrar un pase VIP, el cual es para poder entrar a el casino de aquí. Muchas personas no sabían cómo quitar a ese tipo de la puerta y bueno, esa es la respuesta. Tienen que hacer todo ese proceso para poder tener el pase VIP y poderlo quitar de allí y poder ya entrar al casino. La segunda son estas cajas ocultas. Cuando encontramos los libros, hay un libro bastante curioso que vamos a encontrar en el museo y será este libro. Este libro tiene estas letras así y no tiene sentido hasta que nos fijamos solo en las primeras letras en mayúscula y tiene estos mensajes. Cuando se refiere a super pepino en el pueblo se refiere a esta caja y aquí tenemos que dejar un super pepino. Y vamos a obtener este personaje. Esto es una escultura de un muñeco muy curioso. La segunda será mayonesa de pato en el salón y aquí está la caja y vamos a obtener ese. Y la última nos dice que es un bollo extraño en una caja de juguetes, así que vamos al cuarto de Vincent y en esta caja vamos a ingresar el bollo extraño. Y obtenemos el último, son 3 muñecos. También el cementerio tiene su mensaje oculto. Si nos ponemos a leer las tumbas, cada una tiene un mensaje y esta en especial dice uno que está en idioma enano, pero cuando lo podemos traducir dice que entre los 3 pilares con algo en arcoíris nos dará algo de la galaxia, algo así. Y al final la respuesta es que simplemente si llevamos esta esquirla prismática en medio de los 3 pilares, pues nos darán la espada más poderosa, que es la espada Galaxia. Con esta espada ir a la mina y ir a la mina del desierto será algo más sencillo. Ahora vamos a las cloacas. Todos saben que las cloacas, cuando se nos desbloquean, encontraremos a Krobus, y Krobus vende unos artículos muy curiosos pero muy útiles. Y aparte de eso vamos a encontrar esta escultura o esta estatua. Se llama la estatua de la incertidumbre y esta nos ayuda para cambiar ciertas cosas de las profesiones y tenemos que ofrecerle 10.000 monedas. También hay una estatua del bosque secreto. Los que no saben dónde está el bosque secreto, donde aparece el carrito ambulante, nos vamos a mano izquierda hasta que encontramos este tronco caído. Eso es un pasadizo y bueno, ahí van a encontrar esta estatua del maestro Cannoli y a esta estatua le tenemos que ofrecer una valla de gema dulce. Esa la encuentran con la semilla rara en el carrito ambulante. Yo les recomiendo que si tienen el invernadero la cultiven allí. Una vez que le damos al maestro Cannoli esto, nos da esta fruta y eso nos ayuda a que nuestra barra de energía se vuelva más grande.
Ahora seguimos con este altar de ilusiones. Eso lo encuentran en la casa del mago. Van a encontrar esa pequeña puerta ahí como un pasadizo oculto y encuentran esta escultura o este altar. Este altar nos pide 500 monedas para poder cambiar nuestra apariencia. También están los altares de la cabaña de la bruja. Primero tenemos que ir por esta parte donde Crowus y conseguir un talismán para poder quitar esto de la puerta. A este amigo tenemos que sobornarlo dándole una mayonesa sombría y esa es la única forma de que él se quite de allí y podemos ingresar a la cabaña. La cabaña tiene 3 esculturas: altar oscuro del egoísmo, está el altar oscuro del olvido y también está este que se llama el altar del terror. También pescando vamos a encontrar ciertos objetos, unos regalos que últimamente había notado pero no sabía por qué estaban saliendo y resulta que salen en varias partes, como en esta de aquí. Ingresamos al volcán y en esta pequeña esquinita, si lanzamos la caña, nos va a salir este regalo y ahí nos aparece una figura de una ardilla de madera. En esta parte también tenemos que intentarlo mucho, ya que parece imposible y nos va a salir infinidad de basura, pero al final nos van a dar el regalo. Así será con todas. Y bueno, al final pueden ver que nos dan un cuadro, una pegatina de pirámide y muchas cosas más. En esta fuente también del pueblo, al lado del centro cívico, también encontrarás regalos y nos dan una papelera. Y en esta maceta, aquí nos dan, en el bosque secreto, nos dan una maceta de pared. En esta parte de la casa de Willy también, y nos dan un salvavidas. Y en esta cueva de los piratas en la isla Jengibre también tenemos que, recuerden, intentarlo muchas veces y nos sale la escultura de color. Este oso de la basura lo van a encontrar en la parte de atrás del bosque y él nos va a pedir ciertas cosas. En este caso nos pide un super pepino, nos pide una perca, crema de almejas y una tarta de ruibarbo. Y cuando le damos todo esto, al final él queda feliz y este amiguito nos ayuda haciendo algo muy útil. En este caso limpia esta parte contaminada de aquí del pueblo. Y también hace algo que no esperaba y es que le da una mejor casa a el perro de Alex. Bueno, esto también no sé si lo saben, pero hay un yumino de piedra oculto en el centro cívico. Tienen que con el pico hacerse en la parte de atrás y picar la letra A. Ahí les va a aparecer. En las notas secretas también hay una nota donde nos aparece esto y resulta que es la casa del alcalde. Cuando encuentren esa nota ya pueden ir allá, darle clic a la parte de atrás y van a encontrar esa escultura de oro. Para el yumino de peluche, los días 28 de cada mes se tienen que acercar a este arbusto cerca al parque y esperar a que sean las 12 en punto. Una vez que sean las 12 en punto, lo que tienen que hacer es sacudir inmediatamente ese arbusto y nos aparecerá el peluche. También para los que ya tienen el cine, recuerden que el cine es cuando acaba Mercajoja, van a encontrar esta máquina. Tienen que intentarlo siempre, ya que siempre hay un sujeto allí y el día en que él no está podemos usarla. Y bueno, acá hay diferentes peluches y regalos. Esto nos pide 500 monedas y nos da 3 intentos. Y bueno, esto es lo que pude recolectar con los regalos curiosos del pueblo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like. Recuerden que es gratis. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!